Sin etiqueta, fe, aliento y vida. Hola, bendiciones. Soy Milena Torres. Este es el episodio número 22 de tu podcast Sin etiqueta, donde te acompaño con una dosis de fe, aliento y vida. Te invito a que me abras un espacio en tu vida. Recuerda seguirme en Spotify, Anchor, Spreaker, iVoox, Google Podcast y en YouTube. Comenzamos. Es un gozo saludarle y darle la bienvenida al episodio de hoy, amiga y amigo oyente. Este episodio es el número 22 y el tema es 3 negaciones, 3 te amo, parte 2. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Juan 21, del 15 al 17. Con este episodio de hoy culminaremos la segunda entrega de este tema. En el episodio anterior vimos acerca del camino que recorrió Pedro para negar a Jesús y el camino que éste recorrió para el arrepentimiento. Ahora veremos el camino que Pedro recorrió para llegar a la restauración. Aunque el perdón es algo que ocurre en el mismo momento en que nos dirigimos al Señor con verdadero arrepentimiento y fe, la restauración es un proceso que puede llevar más tiempo. Primero, debemos reconocer que el Señor nos conoce mejor que nosotros mismos. Esto es lo que Pedro descubrió cuando vio cumplido con exactitud lo que Jesús le había anunciado. Y si quería prevenir otras caídas en el futuro, tendría que apoyarse en la palabra del Señor y no en sus propias percepciones, algo que todos tenemos que aprender. Segundo, el Señor nos impone limitaciones que debemos respetar. Jesús le había dicho a Pedro: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Debemos admitir que tenemos limitaciones por nuestra propia naturaleza y cuando nos empeñamos en tomar una dirección diferente, esta nos conducirá al fracaso. Número 3. Dejar que el Señor nos restaure. Él había aprendido muchas cosas, pero ahora era necesario que fuera restaurado al servicio y a la confianza entre sus compañeros de apostolado. Y una vez más fue el Señor Jesús quien tomó la iniciativa para ello. Pero no fue fácil, porque cuando pecamos nos sentimos tan abrumados por la culpa y sucios por el pecado, y llegamos a pensar que nuestras acciones han sido tan malas que Dios no puede perdonarnos. Pero por supuesto, el Señor ve las cosas de otra manera. Y es que solo cuando la persona que ha pecado se siente conforme con lo que ha hecho, allí es cuando no es posible una auténtica restauración. Cuando Jesús, ya resucitado, encuentra a un Pedro que ha vuelto a su oficio anterior, Pedro vuelve a la pesca y es allí cuando Jesús nuevamente le hace el llamado y revierte las negaciones que había hecho Pedro anteriormente.
Recordemos que Jesús había llamado a Pedro y éste había abandonado sus redes y le había seguido, pero ahora se sentía completamente hundido y pensaba que no era digno de servirle. Así que decidió volver a su antigua profesión de pescador. Pero fue allí, justo ahí, cuando Jesús salió a su encuentro. La palabra cita que mientras ellos estaban pescando, el Señor Jesús preparó un fuego y los esperó. Y lo más curioso de todo es que había sido alrededor de un fuego en el patio del sumo sacerdote donde Pedro había comenzado a negar al Señor. Y era precisamente en otro fuego donde ahora se iba a producir la restauración. Y es que después de haber pecado y huimos del Señor, evitando su presencia, Él viene a nuestro encuentro y con facilidad nos lleva al mismo punto donde comenzaron nuestros fracasos. Todos hemos pasado por circunstancias que nos recuerdan aquello que hemos hecho mal y que tal vez todavía tenemos pendientes. Una vez que Jesús y los otros apóstoles habían comido en torno al fuego, le pregunta a Pedro, delante de todos, si le amaba más que sus compañeros, y lo hizo 3 veces consecutivas. Esa triple repetición se dice que es la forma solemne en la que un judío usaba la confirmación de una misión, y eso fue precisamente lo que Jesús le encomendó a Pedro, una nueva misión de vida. Ahora Pedro tenía que contestar. ¿Volvería a alardear de su fidelidad al Señor y de su pretendida superioridad sobre los otros discípulos? No, sino que quedó fuera de toda duda que después de esta experiencia Pedro era un hombre diferente, tanto que ahora ya no se atrevía a hacerle más promesas a su maestro y ni siquiera tenía argumentos para demostrar su amor. Así que lo único que pudo decirle fue: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y es que se percibe con claridad que ya no es el hombre arrogante que confiaba en sí mismo, sino que había aprendido a respetar la opinión del Señor por encima de la suya. También Pedro era consciente de sus propias limitaciones. Además, se había dado cuenta de que sin el Señor, él no podría hacer nada. Fue entonces cuando se hizo posible la restauración, y tuvo que ser así, pública, en presencia de los otros discípulos, para que sirviera de guía para todos. De esta manera, el resto de los apóstoles escucharon al nuevo encargo que Jesús le hizo a Pedro: apacienta mis ovejas. Pedro volvía a ser útil. A partir de aquí, ningún otro discípulo podría culpar a Pedro por su negación, puesto que su arrepentimiento había sido genuino, había aprendido la lección y el mismo Señor la había perdonado y vuelto a colocar en el ministerio. Todo esto revela de una forma maravillosa la gracia y el amor perdonador del Salvador. Es importante anotar que pese a que Pedro negó a Jesús, éste jamás le quitó su llamado de ser la columna de su iglesia, la roca, pues este llamado se le había dado desde el momento en que le conoció y le cambió el nombre de Simón a Pedro. Y recordemos una vez más que Dios cambia el nombre a una persona y se lo cambia cuando le entrega una nueva misión de vida muy importante. Y lo vemos con Abraham, que antes se llamaba Abraham, también a Israel, quien antes era Jacob. La misión que se les entregó a ellos
hizo un antes y un después en la humanidad. Incluso frente a nuestro pecado, Él no nos abandona, no nos anula y no nos rechaza. Su amor por nosotros es irrevocable, así como el llamamiento. Debemos tomar una actitud de fe. No podemos quedarnos mirando nuestra desdicha. Necesitamos entregarla a Jesús. Jesús dejó caer a Pedro vergonzosamente, sí, porque necesitaba sacar de él todo el orgullo, toda la arrogancia de su corazón. Y la negación fue ese medio que Jesús utilizó. Y es que él ya le había advertido a Pedro que Satanás lo quiere zarandear, pero que él estaba orando para que su fe no menguara y que pueda resistir la tentación. Jesús sabía que Pedro sería tentado fuertemente y que caería, pero Jesús oró por él para que él no se desesperara como lo hizo Judas. Por eso, él tuvo la gracia de llorar amargamente, como lo dice la palabra, por su pecado y además ser perdonado por el Maestro. Bastó solo la mirada de Jesús hacia Pedro. Sin duda, esta humillación de Pedro frente a su pecado y su negación quitó todo orgullo y lo preparó para ser un humilde siervo del Señor. Y es que el orgullo nos impide hacer todo con Jesús, nos hace olvidarnos de Él y actuamos solo por nuestra cuenta. Así, de esa forma, Jesús quebró la prepotencia de Pedro y lo preparó para la gran misión. Él sabe hacer de nuestras debilidades y caídas una manera de hacer las correcciones necesarias en nosotros. A veces nos sentimos autosuficientes y masacramos a los demás sin darnos cuenta, como si nunca hubiéramos caído. Los apóstoles aprendieron sobre la humildad y nosotros aprenderemos también como los apóstoles aprendieron. Ellos vencieron y nosotros podemos vencer también. Todos nosotros llevamos un poco de los apóstoles en nosotros. Dejemos que el Señor nos corrija, no nos desanimemos. Ahora sí, recopilemos. ¿Cómo llegar al camino de la restauración? Pues bien, número 1, reconociendo que Jesús nos conoce más que nosotros a nosotros mismos. Número 2, respetando nuestros límites. Número 3, permitiendo que Jesús entre y obre en nosotros. Número 4, mirar a Jesús y aceptar su llamamiento. Eso fue todo por este episodio. Muchas gracias por escucharme. Si te ha gustado el episodio de hoy, déjamelo saber en la casilla de los comentarios y compártelo a otros. Recuerda seguirme en las plataformas de podcast como Sin Etiqueta y en YouTube como Milena Torres Rentería. En Instagram me encuentras como @MilenaTRentería. Hasta la próxima. Dios te bendiga.